Regresamos a Hielo, ingresamos en la segunda hora también. Gustavo Coronel, nuevamente la canción de la hora sonando justo cuando corresponde a la hora. Muy bien, esto ya se está volviendo un hábito, ¿sí? Y eso se celebra, ¿sabes cómo? Levantando la persiana del kiosquito, Vicky. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Tomo Bartulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. ¿Qué se le va a hacer? No se hace rogar nunca cuando le dan falopa igual. No. Traje algo para el día de hoy. Y es algo que ustedes me dirán. Es como esas golosinas que vos decís. No sé. ¿Un si caramelo está de tan- caca? No está tan No. bueno. No, Beto, menos, No, menos. un montón menos. Cuando traes algo que decís, esto no sé si está tan Claro. bueno. Un Pero caramelo media hora. bueno, está ahí. Yo amo los caramelos. No, eso es una porquería. No, ya está. Dice Madin Tanlandia, decís, no sé, ¿esto funcionará o no va a funcionar? Exactamente. ¿Cuánto le dejo, Bien. señora? Una caja nada más, porque no sé si se va a vender o no. Sí. Lo dijo todo Brian. Bueno, vamos a hablar de algo que se subió a la plataforma de Netflix en estos días y tiene que ver con Las 1000 muertes de Nora Dalmazo, un documental de 3 episodios que cuenta sobre este crimen sucedido en el año 2006 en nuestro país, en Córdoba, Ujú. que fue un caso muy, verdaderamente muy llamativo, que fue muy mediático, que realmente me parece que todos nos acordamos de algo de ese momento, de Norita. una foto. Mínimo el de- nombre. Vos Sí. decís Sí, mínimo el nombre. Nora o Dalmazo y automáticamente linkeás. Totalmente. Y después, bueno, algunas otras cosas que sucedieron, y ahora vamos a hablar de cómo las recorre el documental, que, bueno, nada, o sea, quedaron como muy marcadas dentro de lo que fue el discurso mediático. Este documental está realizado por Jamie Crawford, que es una persona de afuera, de otro país, pero que vivió un tiempo acá y que siguió el caso desde afuera y hoy aparece para realizar este documental para la plataforma. Sí, es un inglés que vino a Río Cuarto, Córdoba, se puso en pareja justamente con una mujer local y conoció, sí, no digo en carne propia por supuesto, pero digo muy de cerca este acontecimiento. Exactamente, sí. Y la verdad es que el documental, hay que decir, tiene algunas características que como documental uno puede hacer ciertas críticas, pero después también está todo lo que nos deja igual, aunque el documental quizás no sea un gran documental, quizás también nos deja cosas igual para que nosotros charlemos o debatamos. Porque, ¿qué tiene? Primero tiene esta cuestión de la división en 3 partes que puede hacerse un poco largo. Digo, el último capítulo además es un poco más largo que los demás. Y hasta hay cosas forzadas también, ciertos elementos planteados en un capítulo que hasta después más adelante no se vuelven a tratar y está forzado como para decir, va a durar 3, cueste lo que cueste. Sí, exactamente. Bueno, lo que tiene es que el documental estructuralmente está muy organizado alrededor de lo que es la mirada familiar, que es súper interesante. Digo, tenemos el testimonio de los hijos, que además fueron foco mediático muy fuertemente, sobre todo el hijo varón. Y además tenemos, por ejemplo, la palabra del marido de Nora Dalmazo, que también había sido como un foco muy importante en ese momento, con la mirada de los medios muy, muy, muy apoyada en la nuca, digamos. Pero, por ejemplo, algunos de esos elementos, como es el testimonio del marido, es algo que se trabaja dentro de la lógica de la serie como una cosa como que va a ser algo revelador, ¿no? Digo, desde el primer minuto te empiezan a mostrarnos, el primer capítulo termina con que él se sienta en la silla, ¿no? Como diciendo, ok, a partir del siguiente vamos a ver algo de esto. En el siguiente tampoco, ¿no? Pero se da una nueva pista para que vos veas en el tercero al fin su testimonio. Y todo esto, en realidad, cuando vos lo mirás en la serie, está dispuesto para que un hombre cuente su sufrimiento y su visión de las cosas. Que No además es que- está recontra planteado permanentemente, no desde su punto de vista personal, como él contándolo, pero está planteado permanentemente justamente ese sufrimiento de la familia y a través de testimonios de sus hijos. Claro, pero lo que digo es, no es un documental que vaya a aportar detalles de investigación. No es un documental que funcione de forma reveladora. Claro. Para quienes ya conocemos que el caso no se resuelve,
que no se termina de cerrar en ningún momento, que sabemos cuál fue el recorrido mediático y demás, en realidad el documental lo que viene a hacer es como hacer un poco un recorrido y un repaso de eso que sucedió. Pero después no aporta nuevos elementos y además tiene como una pata medio floja, que es que no tiene muchos elementos de lo que es la investigación. De hecho, diría nada o casi nada. Ok, sea, no hay No hay un fiscal, no hay archivo de la causa, no hay un legajo, no hay por ese lado archivo dentro de lo que es el documental. Y es un caso tan mediatizado y ya con recursos tecnológicos, me refiero al archivo y demás, que en la Argentina, a pesar de que pasaron casi 20 años, está muy fresco. Y es importante, si vas a hacer un documental de esta calaña, que aporte algo y no suma absolutamente nada. No, a ver, lo que pasa es que para nosotros que ya lo conocemos, es que no nos suma. Yo creo que quizás una persona en otro lugar, así como a nosotros... Es un docu más para afuera. Es que a nosotros nos pasa también que vemos un documental de otro país sobre algo que no conocemos absolutamente nada y para nosotros nos aporta una historia nueva. Bueno, Sí, hay que pensar a nuevas generaciones, pero quizás que es más Claro, como un también. resumen. es más como un resumen y te diría que el foco más importante está puesto en la revisión mediática. Claro. Eso a nosotros sí nos puede interesar y nos puede aportar algo nuevo en términos de ver muy expuestas a las figuras de la tele, las que ya conocíamos como figuras más polémicas Y que hoy están en la tele, ¿eh? y figuras que tampoco eran tan polémicas en ese momento, que quizás pasaban de largo como un poco más inocentes, pero que uno lo ve en retrospectiva y decís, esta fue la cobertura mediática de este caso. Digo, me parece que algo que hablamos siempre cuando vemos documentales de otros lugares sobre el rol de la prensa, que cuando hablamos de un documental, ya sea de Francia, de España, de Estados Unidos, de donde sea, siempre terminamos hablando de el rol de la prensa, el hostigamiento de la prensa hacia las personas que viven esas situaciones traumáticas. Y en este caso, bueno, es como ver lo mismo, pero una mirada hacia adentro, ¿no? Es como Es mea ver... culpa. Y es doloroso ver a los periodistas que uno conoce y que uno ve o vio durante mucho tiempo, todos articulados en una edición en donde ves el impacto que eso tuvo en la familia, que nada más y nada menos que acaban de asesinar a un miembro de su familia, ¿no? Digo, y hoy hacíamos como... la verdad es que mientras más miro estos documentales, más creo en darle el énfasis que merece. Digo, para mí es gravísimo. Digo, es gravísimo el hostigamiento a la familia. Y creo que no somos tan conscientes de eso. Como que lo vemos como, bueno, qué vergüenza, bueno, qué bochorno. O lo normalizamos, que es O peor. lo normalizamos, pero digo, creo que en el momento en el que te empezás a poner en la cabeza de una persona a la cual le acaban de asesinar a la madre y se le colgaron del timbre y lo tuvo que desconectar y arrancar porque no soportaba más la presión y que no lo dejaban un segundo, o que lo perseguían, digo, cuando uno piensa en ese hostigamiento me parece que estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Como de algo, un nivel de persecución psicológica que después no sabemos cuáles son las consecuencias. Y si hoy en día vamos a estar hablando de salud mental y demás, bueno, hay que hacerse como bastante cargo. ¿Qué pasa si alguien de la familia afectada se ve acorralado, después tiene depresión o lo que fuese? ¿Qué papel juegan esas otras, ese factor mediático? ¿Qué papel juega dentro de...? Sí, y eso también nos incluye absolutamente a todos los que estamos adelante de un micrófono para tener una responsabilidad y el día de mañana mirás hacia atrás un video y decís, bueno, yo no hostigué y por una urgencia de un contenido más no dije cualquier barbaridad, como sí hacen 3 de los tantos nombres propios que se pueden citar en cualquier aspecto. Y en este caso, en este documental, vemos a Mario Mazzaseci, lo ven en TN, en Canal 13 habitualmente, María Julia Oliván, No, también María Julia Oliván haciéndole una aparece- cámara oculta a un tipo que se le acaban de asesinar a la madre y va a Y le cursar hizo a la una facultad. cámara oculta. Y le hizo una cámara oculta. para ver si Sí, le sacaba o información. Villarruel, el que estaba con Vero Lozano y Leo Montero, inventando toda una teoría falopa de que como él era gay, había asesinado a su madre. ¿Viste? Barbaridades así. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos acá delante de un micrófono. ¿sí? No, y también la ojo a lo que gente, se dice. cómo somos cuando miramos las cosas, ¿no? Porque Y la digo, responsabilidad también, también de que le des clic o pongas play. Lo que pasa es que a un canal. hay un morbo detrás que potencia todo Sí, eso y que hace que obvio. eso funcione del espectador. Y del otro lado es el que le da de comer a ese espectador. Exacto. Y la impunidad, yo creo que lo más grave ahí es, no vamos a hablar de ética porque prácticamente no existe,
pero sí en lo que es justamente el tema de la impunidad. Le hemos dicho 1000 veces en chiste, no en chiste, en serio y no en serio. Cuando salía en plena pandemia, Canosa a decir barbaridades sobre todo. Claro. Entonces, estamos en una... Es tan chabacano todo que lamentablemente lo que no se ve es el daño que se hace. Por ejemplo, cualquier programa que encuentren, si quieren, cambiamos el tópico, lo movemos a lo que es el deporte, es lo mismo. Va a encontrar gente no formada que saca teorías y opina lastimosamente y agrediendo a jugadores, técnicos Sí. y demás, solamente para tener un espacio Sí. en el aire, que en un momento uno dice, che, ¿y hasta dónde va a ser esto? Claro, y después tenemos grandes tragedias dentro del mundo del deporte con chicos que no soportan las circunstancias en las que viven, las presiones que viven, terminan tomando decisiones sumamente trágicas y en esos momentos, bueno, hay como una cosa de, uy, bueno, la salud mental, no sé qué, o lo que vos decías de Canosa, ¿no? Digo, hubo un niño que murió intoxicado por consumir, porque los padres le daban esta agua con lavandina o con cloro para que tome durante la pandemia. Y si bien es difícil trazar la responsabilidad, salvo que ellos la hubieran dejado explícita, no podés desentenderte tan fácil de eso. A ver, Pablo, que estoy escuchando que... No. Entonces ya sé que Beto quiere hablar, porque no puede Déjalo. decir, quiero decir algo. Bueno, ¿Me escuchó? no lo hostigues. Estás No hostigando. hostiga a Beto, porque también es una persona sensible que puede ¿Te das tomar cuenta? decisiones drásticas. Es un osito cariñoso. No, el tema con esto es el juicio de valor que se hace sobre la víctima, en el caso de Nora Dalmazo, es una de las cosas que más tengo patentes. Y yo no era tan grande, no era chico en ese momento, pero es lo que me quedó marcado. Sí. Era una demonización de la víctima que estaba todo el tiempo. Y desde la impunidad que se hablaba, te daba bronca, incluso decías, che, ¿qué onda esto? ¿Tiene la culpa de que la hayan matado realmente? Decís, ¿qué tipo de periodismo es el que estamos alimentando? Totalmente. Perdón, Beto, algo que te agrego también, que es un ejercicio, porque cuando uno discute, uno que está en los medios de comunicación, ¿sí? Uno discute con un familiar, con un cercano, y discutís la influencia de los medios, y te dicen, no, a mí no me va a influir un periodista porque me diga tal cosa. Y esto, cuando mirás en retrospectiva, es un clarísimo ejemplo de cómo en su momento Nora Dalmazo para todo un país era una trola por culpa de los medios, porque crearon toda una figura Sí, alrededor como de que eso. en algún punto algo de todo eso queda. Y también que Obvio. quede en la memoria de todos nosotros, digo. Que todos nosotros sepamos detalles de la vida íntima de la familia. Es como... Está bien, yo era chica, pero sin embargo me acuerdo un montón de cosas que decían y que las muestran en el documental, que decís, ¿por qué yo, que no tengo nada que ver con la familia y pasaron 20 años... Me acuerdo perfecto cosas, detalles de la vida privada de esa gente que no tiene absolutamente nada que ver y que no quiere que yo sepa eso de ellos. Porque es la parte más cínica que tiene ese tipo de Tremendo. periodismo, porque quiere que la gente sea la que actúe de juez. Claro, total, Es que así, totalmente. como a mí me resulta chocante acordarme de todo eso, hay un montón de gente que le quedó y lo que piensa es eso, básicamente. Claro, Lo mismo que claro. el pensamiento que le implantó la prensa de ese momento, que eran jueces, jurados y verdugos, básicamente. Y de una persona que ya estaba muerta y... Asesinada encima, asesinada. Sí, y se corre asesinada. todo el foco en... Esta es la persona culpable de todo. Es una persona que mataron. Investiguen a ver quién es el asesino. Y en lugar de hacer la labor de investigación, se centran en la familia y decir, todas las teorías más falopas que se te puedan ocurrir, todas estaban ahí. No había nada que faltara. Y decís, che, ¿qué onda? ¿Esto es periodismo? No, esto no es periodismo. Bueno, en ese sentido, más allá de que el documental quizás no es un gran documental, como decíamos antes, y quizás me da lástima esto de que sean 3 episodios tan largos, porque justamente lo que hace es como favorecer que uno abandone rápido, porque bueno, es como muy denso y muy pesado y muy lento en ese sentido. Sí creo que esto nos lo deja. No sé si alguien más lo pudo ver o quiere comentar algo al respecto, No, pero esa es mi Yo comunicación solo diría general. que hubo también una oportunidad de ampliar algo de información, sobre todo teniendo una lista de, por ejemplo, potenciales 5 amantes y potenciales 5 sospechosos. No se hace mención el documental, es como que termina siendo lo mismo que supimos. Entonces, evidentemente Bastante. está hecho para afuera. Pero hecho para afuera incluso
no aporta nada más de lo que se podría Claro. haber averiguado hasta en su momento. O sea, bastante rosa, por así decirlo. Bastante Sí, 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 sí. livianito. Pero... Muy, sí, muy liviano. Muy Creo que liviano. lo que consiguieron fue la mirada y la familia y se quedaron con construir alrededor de eso. No sé cuánto más probablemente no hayan podido conseguir. Bueno, esas son cosas que también Estados Unidos, al estar como tan predispuesto al show todo el tiempo, es más factible que se consigan puntos de vista de todas las partes, a pesar de que estén como súper cuestionadas, ¿no? Digo, estuvimos viendo un montón de documentales donde hasta los asesinos salen a hablar y decir, yo hice tal cosa. Digo, está como todo mucho más predispuesto en ese sentido. Acá me parece que fiscales, abogados, y que están más cuestionados, por ahí se guardan un poco más y no quieren que les pongan una cámara adelante Claro. y les pregunten por un caso comprometedor. Y en ese sentido, me parece que es lo que hace que muchas veces los documentales de acá se pierdan esa posibilidad. Por eso Carmel es una anomalía dentro de eso, porque tiene el mismo esquema que en otros lugares de tener todas las voces, ¿viste? En este caso, creo que no deben haber podido. Tampoco es un documental que parece hecho con el fin de investigar algo, que hay otros documentales que sí lo hacen, como, no sé, The Jinx, digo, Ujú. The Jinx metió preso a una persona, digo, resolvió un asesinato, Jinx. Making a Murderer sacó un tipo de la cárcel. Sí, o Entonces- The Bow, que te desnudó un O montón The de cosas. Bow, que también, The Bow, lo mismo, condenó a un tipo. Entonces es como por tráfico de personas, más o menos. Entonces, digo, no es un documental ni que apunte a eso, y tampoco, bueno, nada, que tenga como esta otra pata más de la investigación. Entonces, nada, a mí me quedó como esa cosa medio intermedia. Si querés mirarlo desde este otro punto de vista y quedarte con esto de la mirada mediática y reflexionar un poco, está bueno. Claro. Pero no te vas a encontrar con nada que no sepas sobre este caso. Bueno, igual influye mucho también el hecho de que lo haya hecho una persona que no es del país, más allá de que esté viviendo acá, no vivió en su momento todo lo que fue el caso, tuvo que hacer su propia labor y tal vez en lo que más se centró, eso es lo que más estaba a la vista y se entiende también de ese punto. Puede ser, sí. Sí, puede ser. Bueno, yo no tengo tampoco tanto más que decir sobre este documental. Son 3 episodios, los ven en Netflix. No sé, Diego, si te quedó algo pendiente. No, simplemente, y acá ya voy tirando mis 2 estrellas sola, porque no me sumó absolutamente nada. Tal vez para nuevas generaciones serán esos públicos que verán una historia nueva o público de afuera. Yo, que recuerdo haber vivido un poco la historia, lo único que hizo es exponer y volver a poner sobre la mesa el debate de esos que se autodenominan periodistas, ¿sí? Y el ejercicio también, y ese mea culpa permanente que hay que hacer adelante un micrófono, pero después como documental no suma absolutamente nada, ni siquiera tiene demasiado entretenimiento. Y sí, un poquito de justicia para que el hijo y la hija de Nora Dalmazo un poco hablen y cuenten su versión y le refrieguen por la cara la crueldad de esos mercenarios de la palabra que están adelante de una cámara y de un micrófono día a día en la tele, y que ustedes ponen play todos los días o ponen ahí el canal. Hay que empezar también a hacer un poquito de ejercicio responsable del consumo de los medios. 2 estrellas, chau. Bueno, está bien. Yo sí, también le voy a poner 2 estrellas. Sí. Betito. Pasa que no la terminé de ver, o sea, no llegué al tercer capítulo, así que igual de todos modos no quiero poner estrellas, pero me suena por lo que vi, sí, de 2 estrellas, sí, Ok. estamos siendo Dice que buenos, no le quiere poner, pero le va a poner 2. Ok, Unánime, ok. entonces, vamos a salir Es que rápido. si no le voy a restar, Una, pero no. bueno. Ah, ¿una sola? No, pero no lo terminé de ver, no le puedo poner una Claro, pero, estrella. digo, por pero puede ahora ser. te estás. Por estás ahí estoy en más en 2. Ah, sí, ok. Capaz que la Ok, pierden en el ok. camino. Claro. Y Por puede eso. ser, yo creo que sí, Beto, porque el tercer episodio es el más difícil de todos. Es Que muy bueno, no difícil. llegué al tercer. Ya todo lo que tenías que ver ya lo viste, y todo lo que te dicen como esa revelación de que está el marido hablando, qué sé yo, te aporta nada y decís, ¿Ves? ¿Por qué no hicieron Titán en 3 capítulos? 4 Claro. capítulos. Re Ese estaba. sí Y que esta- se compraba. Sí, re esta daba. en 1 horita y piquín, ya estábamos en este documental. En fin, me quedarán parece. entonces 2 estrellitas para las 1000 muertes de Nora Dalmazo, 3 episodios que pueden ver de aproximadamente 45 minutos cada uno en la plataforma de Netflix, ¿sí? Que se subieron hace un par de días, nomás hace unos días. Nosotros, luego de haber comentado, no anotes para falopa ni nada, porque me parece todo medio pelo. No aporta nada de nada. No gastes tinta. No gastes tinta. Lo que sí, gastate unos pasitos hasta que vas al baño, te renovás el mate, lo que sea. O haces como Jordan, que vino a visitar acá, le mandamos un abrazo enorme. No es chamullo los martes a las 21 horas acá en la continuidad de Punto Cero, pero nosotros no estamos para vender nada. Estamos para escuchar una canción más
¿sí? De este soundtrack que va a salir el fin de semana de F1, así que se estrena mañana. Estamos metiendo Johnny, que no nos dieron nada. te dieron Una nada. galletita. nada. Medialunas, ¿no? Una galletita pura. No, Nada. Una cookie con azúcar. Eh, Música ya hubo volvemos. pelea.